1. Introducción. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los conflictos parecen inescapables en nuestras vidas? ¿Por qué, incluso con nuestras mejores intenciones, nos encontramos atrapados en desacuerdos que parecen destruir nuestra paz? Ahora, imagina si te dijera que existe un secreto oculto en la palabra de Dios, un poder divino capaz de transformar completamente cómo enfrentas los conflictos, llevándote de la tensión y el caos a la verdadera paz. Este secreto, conocido por pocos, tiene el potencial de restaurar relaciones rotas, sanar heridas profundas y cambiar tu perspectiva en los momentos más difíciles. ¿No querrías descubrirlo? En este video exploraremos un camino espiritual diseñado por el Señor para enseñarte a construir paz incluso en los momentos más tensos de tu vida. A lo largo de este estudio revelaremos verdades bíblicas que te mostrarán cómo Dios puede convertir tus conflictos en oportunidades de crecimiento, redención y victoria espiritual. Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte cómo cada desacuerdo, cada herida y cada desafío tienen el potencial de convertirse en una plataforma para mostrar su gracia y su poder. Pero solo si estás dispuesto a escuchar hasta el final, porque la última enseñanza de este video podría ser la clave que desbloquee la paz y la reconciliación que tanto necesitas. Te prometo que, al terminar este estudio, tendrás herramientas espirituales y prácticas que no solo fortalecerán tu fe, sino que también cambiarán la forma en que respondes a las pruebas. Así que no te vayas. Este no es un video cualquiera, es un llamado divino a transformar tu vida. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Este pequeño acto no solo fortalecerá tu compromiso con este mensaje, sino que será una declaración pública de tu fe, permitiendo que este contenido llegue a más personas necesitadas. Recuerda, cuando das me gusta y te suscribes, estás siendo un instrumento de Dios para llevar su mensaje a los corazones que lo anhelan. Vamos a sumergirnos en este poderoso viaje de fe. ¿Estás listo para descubrir cómo construir paz en medio del conflicto? Entonces acompáñame, porque lo que está por venir podría cambiarlo todo. 2. La paz de Dios en medio de la tormenta. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. El apóstol Pablo escribió estas palabras mientras estaba encarcelado, enfrentando incertidumbre y sufrimiento. A pesar de las circunstancias, él tenía algo que muchos de nosotros anhelamos en momentos de conflicto: paz interior. Pero, ¿cómo es posible tener paz cuando todo a nuestro alrededor parece un caos? Imagina que estás en una tormenta en alta mar. Las olas son gigantes, el viento ruge y el cielo está cubierto de oscuridad. A simple vista, parece imposible mantenerse en calma. Sin embargo, Jesús nos enseñó que incluso en las tormentas más intensas es posible experimentar su paz. Recordemos el momento en el que Jesús calmó el mar embravecido. Sus discípulos estaban aterrorizados, creyendo que iban a perecer. Pero Jesús, con su autoridad divina, declaró: «Silencio, cálmate». Y al instante, todo quedó en calma. Marcos 4:39. Esta historia no solo es una demostración del poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también una lección espiritual para nuestras vidas. Nos enseña que, aunque las tormentas del conflicto puedan parecer incontrolables, cuando invitamos a Jesús a nuestras circunstancias, Él trae paz a nuestro corazón y nos da la claridad necesaria para actuar con sabiduría. Ahora bien, ¿qué significa esto para ti? En momentos de conflicto, nuestra tendencia natural es reaccionar desde nuestras emociones, la ira, el miedo, el resentimiento. Pero Jesús
nos llama a detenernos y buscar su presencia primero. Su paz actúa como un ancla para nuestras almas, permitiéndonos navegar las aguas turbulentas con un espíritu de calma y resolución. Te animo a reflexionar. ¿Has invitado a Dios a tus tormentas personales? ¿Le has permitido hablar silencio sobre los conflictos que enfrentas? Porque la paz que Él ofrece no depende de la ausencia de problemas, sino de su presencia activa en tu vida. En este viaje espiritual que estamos recorriendo, entenderás cómo puedes invitar a Jesús a cada situación desafiante. Permite que su paz guarde tu corazón y te prepare para construir relaciones restauradas y una vida que glorifique su nombre. 3. La reconciliación. Un mandato de Dios. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. El conflicto es inevitable en la vida, pero la reconciliación no es solo una opción, es un mandato divino. Dios nos llama a vivir en paz con los demás, y esta paz no se trata simplemente de evitar el conflicto, sino de enfrentarlo con amor, humildad y el deseo de restaurar relaciones. Pensemos en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11-32. Un hijo, lleno de orgullo y autosuficiencia, se aleja de su padre, desperdicia su herencia y termina viviendo en la miseria. Pero cuando decide regresar, esperando ser recibido con reproches o rechazo, encuentra algo inesperado: el abrazo del perdón. Este acto del Padre no solo restaura la relación, sino que también refleja el corazón de Dios hacia nosotros. Esta historia nos enseña dos lecciones fundamentales. Primero, que Dios es el origen de toda reconciliación. Así como el Padre corrió hacia su Hijo para recibirlo, Dios está dispuesto a sanar nuestras relaciones si seguimos su ejemplo de gracia y compasión. Segundo, que la reconciliación requiere humildad. El Hijo tuvo que reconocer su error y dar el primer paso para regresar. Ahora, reflexiona sobre tus propias relaciones. ¿Hay alguien con quien necesites reconciliarte? Tal vez sea un amigo, un familiar o incluso alguien dentro de tu comunidad de fe. La reconciliación no significa ignorar lo que ocurrió o justificar el daño, sino más bien buscar la restauración a través del amor de Cristo. Cuando das este paso, no solo traes paz a esa relación, sino que también permites que el poder de Dios actúe en tu vida. Además, recuerda que vivir en paz con todos no depende únicamente de los demás, sino también de nuestra disposición a perdonar, amar y buscar la unidad. Pablo nos insta a hacer todo lo posible por mantener la paz, lo que implica esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, depender de Dios en cada paso. ¿Estás dispuesto a dar ese primer paso hacia la reconciliación? Tal vez hoy sea el día en que el Espíritu Santo te impulse a restaurar esa relación que ha estado rota. Si lo haces, estarás siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, quien siempre busca restaurar y unir, nunca dividir. 4. El poder del perdón. Liberando el corazón. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. El perdón es una de las acciones más difíciles que podemos realizar, pero también es una de las más transformadoras. En momentos de conflicto, nuestro corazón puede llenarse de resentimiento, rabia o incluso odio. Sin embargo, Dios nos llama a soltar esas cargas y a perdonar como Él nos ha perdonado. Pensemos en Jesús en la cruz. Rodeado de burla, dolor y desprecio, pronunció unas palabras que desafían toda lógica humana. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34.
Este acto supremo de amor y perdón no solo redimió a la humanidad, sino que también nos dejó un ejemplo poderoso de cómo debemos responder al daño que nos hacen. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No se trata de minimizar el daño sufrido o ignorar la justicia, sino de liberar nuestro corazón de las cadenas del rencor. Cuando perdonamos, estamos dejando que Dios tome el control, entregándole a Él el peso de la justicia y permitiendo que su paz llene nuestro ser. Pero, ¿cómo podemos perdonar cuando el dolor es tan profundo? La respuesta está en reconocer cuánto hemos sido perdonados por Dios. Cada uno de nosotros ha fallado, hemos pecado, y aún así el Señor nos ha extendido su gracia una y otra vez. Esa misma gracia es la que nos capacita para extender el perdón a los demás, incluso cuando parece imposible. Reflexiona. ¿Hay algo que llevas cargando en tu corazón? Tal vez un recuerdo amargo, una traición o palabras que dejaron heridas. Hoy Dios te invita a soltar ese peso. Al perdonar, no solo liberas a la otra persona, sino que también te liberas a ti mismo. El perdón rompe cadenas, abre puertas a nuevas oportunidades y permite que la paz de Dios inunde tu vida. Piensa en el impacto que esto podría tener en tus relaciones, en tu salud emocional y en tu caminar con Cristo. Al soltar el resentimiento, estás abriendo espacio para que el Espíritu Santo actúe y traiga restauración. Estás listo para dar este paso de fe y perdonar como Dios te ha perdonado. Si lo haces, descubrirás una paz que sobrepasa todo entendimiento y un gozo que nada en este mundo puede quitarte. 5. La mansedumbre, la fuerza de la paz. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. En un mundo donde la fuerza suele medirse por el poder, la influencia o la capacidad de imponerse, Jesús nos da una perspectiva completamente diferente. La verdadera fuerza está en la mansedumbre. Pero, ¿qué significa ser manso? ¿Es acaso ser débil, pasivo o simplemente evitar conflictos? Todo lo contrario, la mansedumbre es una fuerza controlada, una disposición a actuar con humildad y paciencia, incluso en medio de la confrontación. Un ejemplo poderoso de mansedumbre en la Biblia es Moisés. La Escritura lo describe como muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Sin embargo, Moisés lideró a una nación entera fuera de la esclavitud. Enfrentó a Faraón con valentía y soportó las quejas y rebeliones constantes de su pueblo. Su mansedumbre no era debilidad, sino una dependencia total de Dios para responder a los desafíos. Jesús también modeló la mansedumbre perfectamente. Cuando fue arrestado, insultado y maltratado, no respondió con violencia ni con odio. En cambio, su silencio y su disposición a cumplir la voluntad del Padre mostraron una fuerza que el mundo no puede entender. Su mansedumbre era un acto de confianza en el plan perfecto de Dios, incluso cuando ese plan incluía sufrimiento. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria? En momentos de conflicto, nuestra reacción natural es defendernos, alzar la voz o imponer nuestra voluntad. Sin embargo, la mansedumbre nos llama a responder con paciencia, controlando nuestras emociones y buscando el bien de los demás. Esto no significa permitir abusos o injusticias, sino confiar en que Dios está a cargo y que Él peleará nuestras batallas. La mansedumbre no solo trae paz a nuestras relaciones, sino que también nos permite experimentar la paz de Dios en nuestro corazón. Es un recordatorio constante de que no necesitamos luchar con nuestras propias fuerzas, porque el Señor está con nosotros. Reflexiona. ¿En qué áreas de tu vida necesitas practicar la mansedumbre?
tal vez en tu hogar, en tu trabajo o incluso en tu iglesia. Pide a Dios que te dé la sabiduría y la fortaleza para ser manso, recordando que esta actitud no es una señal de debilidad, sino una prueba de tu fe y confianza en Él. Al practicar la mansedumbre, no solo estarás obedeciendo a Dios, sino que también serás un instrumento de paz en un mundo lleno de conflictos. Y recuerda, los mansos son los que heredarán la tierra, porque su fuerza viene del Señor. 6. Amad a vuestros enemigos, el camino de la reconciliación divina. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Este mandato de Jesús no solo desafía nuestras emociones humanas, sino también nuestra lógica. ¿Cómo es posible amar a alguien que nos ha hecho daño? ¿Cómo podemos orar por aquellos que nos persiguen o buscan nuestro mal? Este llamado parece imposible, pero es precisamente en este acto radical de amor donde se revela el corazón de Dios. Pensemos en el ejemplo de Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras era apedreado por proclamar el Evangelio, sus últimas palabras fueron: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. Este acto de amor y perdón no solo refleja el carácter de Cristo, sino que también tuvo un impacto eterno. Entre los que presenciaron su muerte estaba Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, uno de los mayores defensores de la fe cristiana. Cuando elegimos amar a nuestros enemigos, estamos reflejando el amor de Dios hacia nosotros. Romanos 5:8 nos recuerda que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, enemigos de Dios por nuestra naturaleza. Su sacrificio no fue condicionado por nuestra bondad, sino por su gracia infinita. De la misma manera, nuestro amor hacia los demás no debe depender de cómo nos traten, sino de nuestra obediencia a Dios. Pero, ¿qué significa amar a nuestros enemigos en la práctica? No se trata de justificar sus acciones o permitir que continúen dañándonos. Amar significa desearles el bien, orar por ellos y buscar la reconciliación si es posible. Este tipo de amor no es natural, es un fruto del Espíritu Santo. Es su poder en nosotros el que nos capacita para responder al odio con amor, a las maldiciones con bendiciones y al desprecio con compasión. Reflexiona, ¿hay alguien en tu vida a quien consideras un enemigo? Tal vez sea alguien que te ha herido profundamente o con quien has tenido desacuerdos irreparables. Hoy, Dios te llama a amar a esa persona. Este amor no solo glorificará a Dios, sino que también traerá libertad a tu corazón. Cuando eliges amar, estás rompiendo el ciclo de odio y permitiendo que la paz de Dios transforme tus relaciones. Imagina el impacto que tendría este acto de obediencia en tu vida y en la vida de quienes te rodean. El amor hacia los enemigos no solo cambia corazones, sino que también muestra al mundo el poder transformador del Evangelio. ¿Estás dispuesto a aceptar este desafío divino? Si lo haces, experimentarás una dimensión de la paz de Dios que va más allá de lo que puedes imaginar. 7. La unidad en el cuerpo de Cristo, un reflejo del amor divino. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. El conflicto dentro de nuestras relaciones no solo ocurre a nivel personal, sino también dentro de la comunidad de fe. Las diferencias de opinión, las heridas del pasado y las tensiones humanas pueden amenazar la unidad del cuerpo de Cristo. Sin embargo, la unidad no es opcional. Es un mandato que refleja el propósito y la gloria de Dios. Jesús,
En su oración sacerdotal, clamó por la unidad de los creyentes, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. La unidad entre los creyentes no solo fortalece a la Iglesia, sino que también es un testimonio poderoso para el mundo de la verdad del Evangelio. Un ejemplo bíblico de cómo la unidad puede superar el conflicto es el relato de los primeros discípulos. En Hechos 6:1-7, surgió un desacuerdo entre los judíos de habla griega y los hebreos sobre la distribución de los alimentos. Este conflicto tenía el potencial de dividir la iglesia naciente. Sin embargo, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, buscaron una solución justa y amorosa que no solo resolvió el problema, sino que también fortaleció la unidad y permitió que la iglesia continuara creciendo. La unidad en el cuerpo de Cristo no significa que todos debemos pensar igual o estar de acuerdo en todo. En cambio, significa priorizar el amor, la humildad y el compromiso con los demás por encima de nuestras diferencias. Pablo nos exhorta en Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En momentos de conflicto dentro de la iglesia o en tu comunidad, pregúntate, ¿estoy promoviendo la paz y la unidad o estoy permitiendo que mis opiniones y emociones dividan? Preservar la unidad requiere esfuerzo, sacrificio y sobre todo una dependencia constante del Espíritu Santo. Es su poder el que nos capacita para amar, perdonar y construir puentes donde antes había separación. La unidad no solo glorifica a Dios, sino que también trae una paz profunda a nuestras vidas. Cuando trabajamos juntos en armonía, experimentamos la belleza de ser parte de algo más grande que nosotros mismos, el cuerpo de Cristo. Reflexiona. ¿Hay alguien dentro de tu comunidad de fe con quien necesites reconciliarte? ¿Estás dispuesto a priorizar la unidad por encima de tus diferencias? Cuando lo hagas, estarás mostrando al mundo el amor de Dios en acción. 8. La oración, la clave para la paz en el conflicto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:1-6. Cuando enfrentamos conflictos, nuestra primera reacción suele ser buscar soluciones por nuestras propias fuerzas. Nos apresuramos a argumentar, defendernos o intentar cambiar la situación a nuestro favor. Pero Dios nos llama a un enfoque diferente. Traer nuestros problemas y preocupaciones a Él a través de la oración. La oración no es solo una herramienta para pedir ayuda, es el medio por el cual alineamos nuestro corazón con el de Dios. Cuando oramos en medio del conflicto, no solo encontramos paz para nuestras almas, sino también dirección divina para responder de manera que glorifique a Dios. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el rey Josafat. En 2 Crónicas 20 enfrentó una situación desesperada. Un gran ejército venía contra él y el pueblo de Judá. En lugar de entrar en pánico o planear estrategias militares, Josafat buscó al Señor en oración y dijo: «No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están en ti». 2 Crónicas 20:12. Su confianza en Dios permitió que el pueblo experimentara una victoria milagrosa, sin tener que levantar una sola espada. La oración transforma nuestra perspectiva, nos recuerda que Dios está en control, que Él es nuestro defensor y que su poder es mayor que cualquier conflicto que enfrentemos. Además, nos ayuda a buscar su sabiduría y su paz antes de actuar. Cuando respondemos desde un lugar de oración, nuestras palabras y acciones reflejan el carácter de Cristo. Pero la oración también tiene otro poder. Cambia corazones. Es posible que estés orando por una solución al conflicto, y mientras
lo haces, Dios está trabajando no solo en la situación, sino también en tu corazón y en el de la otra persona. La oración es el canal a través del cual el Espíritu Santo obra para traer reconciliación, sanidad y transformación. Reflexiona, ¿cuánto tiempo dedicas a orar cuando enfrentas un conflicto? ¿Es tu primera reacción o acudes a Dios solo cuando ya no sabes qué hacer? Hoy te animo a hacer de la oración tu primer recurso, no tu último. Pide al Señor que te dé su paz, su sabiduría y su gracia para enfrentar cualquier situación. Porque cuando oras, estás reconociendo que no estás solo en esta batalla y que la solución no depende de tus fuerzas, sino del poder de Dios. ¿Estás dispuesto a traer tus conflictos ante Dios en oración? Si lo haces, experimentarás una paz que el mundo no puede dar y verás cómo su poder actúa en tu vida. 9. La paz como fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. La paz no es algo que podamos alcanzar por nosotros mismos. Es un fruto que proviene de vivir en comunión con el Espíritu Santo. Cuando permitimos que Él guíe nuestra vida, su paz comienza a manifestarse en nosotros, transformando la manera en que enfrentamos los conflictos y las pruebas. Para comprender este principio, pensemos en un árbol. Un árbol no se esfuerza por producir fruto. Lo hace naturalmente cuando sus raíces están bien plantadas en tierra fértil y recibe suficiente agua y luz. De la misma manera, cuando nuestras vidas están arraigadas en la palabra de Dios y conectadas al Espíritu Santo, la paz se produce de forma natural, incluso en las circunstancias más difíciles. Un ejemplo bíblico de esta paz como fruto del Espíritu es la vida del apóstol Pedro. Después de haber sido arrestado y encarcelado por predicar el Evangelio, Pedro no estaba lleno de ansiedad o miedo. Al contrario, dormía profundamente en la cárcel. Hechos 12:6. Su confianza en Dios y su relación íntima con el Espíritu le permitieron experimentar una paz que desafiaba toda lógica. La paz que viene del Espíritu no depende de las circunstancias externas. Mientras que el mundo define la paz como la ausencia de problemas, la paz de Dios se manifiesta incluso en medio de ellos. Es una calma interior que surge de saber que Dios tiene el control y que sus planes para nosotros son buenos. ¿Cómo podemos cultivar este fruto del Espíritu en nuestras vidas? Primero, debemos permanecer conectados a Dios a través de la oración, el estudio de su palabra y la obediencia a su dirección. Segundo, necesitamos rendir nuestras preocupaciones y ansiedades a Él, confiando en su cuidado y provisión. Finalmente, debemos elegir caminar en el Espíritu, permitiendo que Él transforme nuestras actitudes, palabras y acciones. Reflexiona. ¿Hay áreas en tu vida donde te falta paz? Tal vez estés enfrentando un conflicto que parece imposible de resolver o te sientas abrumado por las preocupaciones del día a día. Hoy Dios te invita a depender completamente de su Espíritu para experimentar su paz sobrenatural. Recuerda que esta paz no solo te beneficia a ti, sino que también impacta a los que te rodean. Cuando vivimos en paz, nos convertimos en testigos vivos del poder transformador de Dios, atrayendo a otros hacia Él. ¿Estás listo para permitir que el Espíritu Santo produzca su paz en tu vida? Si lo haces, descubrirás una paz que trasciende todo entendimiento y que se convierte en una luz para los demás. 10. Cierre y llamada a la acción. Llegar hasta este momento demuestra algo extraordinario sobre ti. Un corazón sediento por la verdad de Dios y un deseo genuino de experimentar su paz, incluso en medio del conflicto.
Muy pocas personas llegan al final de un mensaje como este, y eso dice mucho de tu compromiso con tu fe y tu disposición para dejar que el Señor obre en tu vida. Hoy has aprendido que construir paz en el conflicto no es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible. Has descubierto que el perdón, la oración, la mansedumbre, la unidad y la dependencia del Espíritu Santo son herramientas divinas que pueden transformar incluso las situaciones más difíciles. Pero hay algo más. La clave para desbloquear esta paz no está en tus esfuerzos, sino en tu disposición para entregarle todo al Señor. Antes de terminar, quiero que reflexiones sobre algo. Dios te ha escogido para ser un portador de su paz en este mundo. No importa cuán difícil sea el conflicto que enfrentas, su poder está disponible para ti. Él está llamándote a ser un puente, un reconciliador, un testigo vivo de su amor. Pero este llamado requiere acción. Te animo a que escribas en los comentarios la siguiente frase como una declaración de fe. Dios me llama a ser un constructor de paz. Al hacerlo, no solo estás afirmando tu compromiso con este mensaje, sino que también estás inspirando a otros a unirse a esta misión divina. Recuerda que cada vez que compartes este contenido, das me gusta o te suscribes, estás ayudando a expandir el reino de Dios, permitiendo que este mensaje llegue a más personas que necesitan desesperadamente la paz que solo Cristo puede ofrecer. Ahora quiero que te tomes un momento, detén todo lo que estás haciendo, cierra tus ojos y deja que la paz de Dios inunde tu corazón. Escucha la música que acompaña este video y usa estos minutos finales para alabar al Señor, agradecerle por su fidelidad y pedirle que te transforme en un instrumento de su paz. Dedícale estas palabras. Señor, aquí estoy. Usa mi vida para traer paz donde haya conflicto, amor donde haya odio y esperanza donde haya desesperación. Confío en ti y te doy todo lo que soy para que tú obres. Amén. No pauses este momento sagrado. Quédate hasta el final del video y permite que el Espíritu Santo ministre a tu corazón. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con alguien más, alguien que necesite escuchar estas palabras hoy. Piensa en ello como una forma de sembrar paz en el corazón de otra persona. Recuerda, ser un constructor de paz no es solo una decisión, es un estilo de vida. Sigue buscando al Señor, sigue alimentando tu espíritu y nunca dejes de caminar en su luz. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos creciendo juntos en la fe y en el conocimiento de su palabra. Que la paz de Cristo esté contigo siempre.